Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Arturo Cano. Arturo es periodista del diario mexicano La Jornada y un extraordinario cronista cuya pluma es temida por la clase política. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Luis, y a todos ustedes. Primero, un marco general que nos ayude a comprender lo que está pasando en México ahora. Andrés Manuel López Obrador ganó abrumadoramente las elecciones el pasado 1 de julio, pero aún no es declarado por el Tribunal Electoral presidente electo. Hay quien ve esto como una maniobra del poder para crear dificultades a su toma de posesión. ¿Por qué es que todavía no es presidente electo? Pues porque el Tribunal Electoral se toma sus tiempos, sus plazos, porque desde un principio, al día siguiente de la elección o en los días posteriores a la elección, anunció que sería hasta el día 6 de septiembre, si no mal recuerdo, cuando entregue la constancia de mayoría a López Obrador. A mí me parece que eso es un mero formalismo, que ciertamente se han expresado preocupaciones de seguidores de López Obrador en las redes sociales, por ejemplo, pero me parece que es un formalismo porque nadie está poniendo en duda o en tela de juicio el arrollador triunfo de López Obrador y su carácter de virtual presidente electo. Sin embargo, uno de los partidos aliados, el partido Encuentro Social, ha interpuesto varias demandas de nulidad de literalmente miles de casillas que tienen también detenido el proceso de calificación. ¿Por qué es eso? ¿Cómo sus aliados poniendo piedras en el camino? Bueno, porque el partido Encuentro Social, formado por líderes evangélicos, un partido de reciente creación o de muy reciente presencia en la escena nacional, perdió el registro como resultado de la elección. La ley mexicana establece que deben obtener al menos el 3% de la votación nacional en alguna de las distintas modalidades que hay de elección federal, y el Partido de Encuentro Social, a pesar de llevar como candidato a Andrés Manuel López Obrador, no obtuvo esa votación porque el grueso del electorado se decantó por el partido de López Obrador, por el partido Morena, ¿no? Arturo, Andrés Manuel va a tomar posesión hasta el próximo 1 de diciembre. Hay todavía un largo camino que recorrer. Sin embargo, diera la impresión de que ya está gobernando. No tiene los hilos formales del poder, no tiene el presupuesto, pero lo que dice lleva a los periódicos a publicar 8 columnas, a hacer declaraciones de los actores más importantes de la política nacional. ¿Cómo explicarnos ese fenómeno? Esa percepción ciertamente existe, pero tiene dos vías. Por un lado es la febril actividad que ha desarrollado López Obrador desde la misma noche en que fue declarado vencedor. No ha parado prácticamente un solo día, se tomó solamente cuatro días de un descanso, reflexión, según dijo. Pero la otra cara de la moneda es que el presidente Peña Nieto y el actual gobierno desaparecieron prácticamente del escenario. Se sabe realmente muy poco ahorita de las actividades presidenciales, aparecen ahí en las páginas interiores de los periódicos, y lo que tomó totalmente la agenda fue el afán de López Obrador de comenzar de inmediato a anunciar medidas, acciones. Esta reunión que sostuvo con altos funcionarios de Estados Unidos encabezados por el secretario de Estado Pompeo, hacer anuncios sobre los temas fundamentales de sus ofertas de campaña. Y no solamente ha sido él, tiene ya nombrados o anunciados a quienes serán los integrantes de su gabinete, sus ministros, pues también cada uno de esos ministros e incluso de los viceministros hacen declaraciones a la prensa, fijan agenda, hablan de sus planes. Muchas veces lo que esto ha generado, creo yo, es cierta confusión, porque hay tal volumen de información y como los funcionarios ni López Obrador mismo están en el gobierno ya, pues no pueden hacer los anuncios como un hecho, ya son anticipaciones. Entonces también están anunciando consultas, como en el tema que preocupa a una gran cantidad de mexicanos, el tema de la violencia y la inseguridad. Pues lo que han anunciado en esencia es que van a realizar varios foros, comenzando en unas semanas con un foro en Ciudad Juárez y terminando con otro en
en la Ciudad de México. Entonces eso ha generado esa percepción y una exigencia absurda o un juicio absurdo en las redes sociales, donde ya se juzga a López Obrador por un gobierno que todavía ni siquiera encabeza. Pero esta sobreexposición mediática no desgasta su poder. Pues uno lo ven como lo formuló una amiga publirelacionista, como una anarquía informativa. Yo le decía a ella, bueno, no hay que confundir el dominio del escenario mediático con la anarquía. Yo creo que es un dominio del escenario mediático. Habrá que ver cuánto tiempo resiste y si no termina desgastando el mensaje o los mensajes que quiera enviar López Obrador como presidente electo, todavía no como presidente constitucional. Mensajes como, por ejemplo, anunciando que el Papa participaría en estos famosos foros por la pacificación, que fue desmentida por el Vaticano. Pues eso es parte de lo que decía, de la multiplicación de voceros de su equipo, ¿no? Este fue un anuncio que no hizo él directamente, que él había mencionado, pero pues hay pifias mucho mayores, como la del padre Alejandro Solalinde, anunciando que los zapatistas aceptan un diálogo con el eventual nuevo gobierno, y después los zapatistas desmintiéndolo. Y así han sucedido varios episodios que han sido penosos, pero yo creo que entre todos esos, el que merece mucha atención es la carta que en estos días leyeron Marcelo Ebrard, que va a ser el canciller de López Obrador, la carta que fue enviada al presidente Donald Trump, y en la que se le dicen a Trump las acciones que el gobierno va a tomar para mitigar la migración, para disminuirla, acciones por el desarrollo del país, y termina con un muy desafortunado paralelismo entre la personalidad de López Obrador y la de Donald Trump, ¿no? Una ironía, ¿no? Somos dos personajes que hemos enfrentado la adversidad y la hemos vencido. Sí resulta algo contradictorio, porque durante toda la campaña los defensores de López Obrador hicieron todo lo posible por desligar, por desmarcar a Trump de López Obrador. Y en esta misiva, pues él lo que hace es establecer él mismo ese paralelismo. Yo creo que ese es un error desafortunado, que además puede ser leído en Washington por el ala demócrata, pues como un acto inamistoso, ¿no? Al menos. Un primer error, pero en esa misma carta, por ejemplo, da la impresión de que él está rindiéndole cuentas de las cosas que va a hacer al mandatario estadounidense. Esa puede ser una lectura. La otra es que le está avisando de las acciones que va a hacer por el bien del país y que puede incluso impulsar en el área centroamericana, en el marco de una cosa que López Obrador insistió mucho durante la campaña, ¿no? En sus alusiones a la Alianza por la Prosperidad, ¿no? Que él ve como un modelo de lo que puede ser la relación de Estados Unidos, no solo con México, sino con toda el área centroamericana también, y quizá incluso yendo más abajo hacia América Latina. La famosa Alianza para el Progreso, que fue impulsada por Kennedy para enfrentar el desafío de la Revolución Cubana y los movimientos de liberación nacional en el continente, y que hoy es retomada por un presidente de corte progresista. ¿Cómo explicarnos esta ironía? Por un populista democrático, así lo definiría yo, ¿no? A López Obrador. Yo diría que tratar de explicarnos a López Obrador como un político popular que hizo una muy buena campaña con un programa con algunos puntos antineoliberales, sería limitar demasiado la personalidad de López Obrador y no entender que la lucha de López Obrador fue una lucha de largo aliento, que él encabeza un movimiento de décadas, que finalmente consiguió su objetivo, o sea, que fue tesonero que insistió mucho en mandar mensajes sencillos a la población, en recorrer cada rincón del país con un mensaje muy claro que todo el mundo pudiera entender, en contra de la corrupción, en contra de lo que él llama la mafia en el poder. Finalmente logró su objetivo, que fue polarizar, dividir a lo que él llama la mafia del poder, porque una parte se fue con él, y bueno, pues eso explica su victoria, ¿no? Yo creo que, para responder tu pregunta inicial, pues que cómo entenderlo, pues como parte del pragmatismo de este personaje que ha conducido este movimiento, que al fin logra esa victoria
electoral que yo creo que es espectacular, no solo para México, sino en el escenario continental y mundial, ¿no? En esta carta a Donald Trump, López Obrador habla de los países centroamericanos y de la necesidad de una política hacia Centroamérica. ¿No suena eso como si tuviera nostalgia de que México es la antigua Nueva España? ¿Por qué un futuro presidente que ha reivindicado la soberanía nacional y no la injerencia en asuntos extranjeros tiene que referirse así a las naciones centroamericanas? Yo sí vería cierta añoranza, pero no del virreinato, sino más bien de la etapa en que México jugó un papel de liderazgo en el concierto latinoamericano, para decirlo en los términos antiguitos de los diplomáticos, ¿no? Creo que esa puede ser su nostalgia, es este papel que México dejó de jugar, al menos en las últimas 3 décadas, que nuestras élites solamente miraron hacia el norte. Entonces yo creo que él tiene esa nostalgia por ese papel de liderazgo político, económico, cultural, moral, que puede desempeñar México en el concierto latinoamericano. Arturo, tú eres un gran conocedor del mundo de la migración en México y en Estados Unidos. ¿Cómo habrá recibido la comunidad migrante mexicana, sobre todo la indocumentada en Estados Unidos, esta propuesta de frenar desde México la migración hacia allá? Yo creo que las comunidades mexicanas en Estados Unidos tienen mucha razón en la crítica central que le hacen a las élites políticas, ¿no? Vienen acá a decir que son nuestros salvadores, vienen acá a decirnos cómo nos van a ayudar y no se dan cuenta de que nosotros al venirnos acá ya nos salvamos, de que estamos construyendo nuestro futuro, nuestro propio destino. Esa es una falla que no solamente es atribuible a López Obrador, sino al conjunto de la clase política mexicana, diría yo. Ahora, ¿cómo asumen esta oferta de López Obrador? Que él la plantea de esta manera. Él lo que dice es que la migración sea optativa, no obligatoria, o sea, que la gente no tenga que migrar por la violencia o por la pobreza, sino que si se quiere ir, se pueda ir. Entonces yo creo que esa es una formulación correcta porque incluso procede de organizaciones de migrantes, ¿no? La migración como una opción. Va a tener que haber un cambio profundo en la manera como las élites mexicanas miran a los migrantes. Se les debe dejar de mirar como un objeto, como una escenografía para la foto cuando viajan por allá los políticos o los gobernantes, y deben ser reconocidos como actores esenciales de la vida nacional, aunque estén en otra parte. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Adelante. Y a ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. No se vayan. Estamos ya de vuelta en Cruce de Palabras, conversando con el periodista de la jornada, Arturo Cano, cronista indispensable de la vida política nacional y, como decíamos hace un momento, un gran conocedor de la problemática de la migración mexicana. Arturo, Andrés Manuel ha hablado en distintos momentos y está también presente en la carta de que hacia los migrantes de lo que se trataría de hacer es construir cortinas. Ese es el término que utiliza para frenar el paso de esos mexicanos o centroamericanos que buscan irse hacia Estados Unidos. Sí, dice que las cortinas serán empleos, oportunidades, desarrollo. Hace ese planteamiento. Lo que tenemos ahora es una extensión del muro de Estados Unidos, aunque no exista físicamente en ladrillos, pero pues lo que ha hecho nuestro país desde hace ya bastante tiempo es de tener cada vez más ciudadanos centroamericanos. Actualmente México deporta muchos más centroamericanos que los que deporta Estados Unidos. Yo entiendo que con estas propuestas López Obrador está tratando de
erigirse o de erigir a un gobierno que todavía no comienza como un sujeto más activo en la política regional y no solamente como ha ocurrido en los últimos años, como un deportador en jefe de los Estados Unidos, que es en lo que se ha convertido según organismos de derechos humanos internacionales, y no solamente en el tema migratorio, sino también en temas de comercio, de tráfico de armas, en todo este asunto de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Yo observo que en estos días, veintitantos, a menos de un mes del triunfo de López Obrador, ya se le juzga como si ya estuviera en el gobierno, cosa que todavía no ocurre, pero también se le juzga sin tomar en cuenta el país que López Obrador va a recibir, ¿no? Poco se habla en los medios mexicanos e incluso en los medios internacionales de las condiciones en las que queda México, o que dejará México Enrique Peña Nieto, el presidente del Partido Revolucionario Institucional que regresó al PRI al poder solamente para sacarlo nuevamente, ¿no? Entonces, tenemos un país con una deuda enorme, con una violencia y una inseguridad crecientes, con salarios de miseria que no compiten ni siquiera con los regionales, digamos, con una situación realmente explosiva y muy complicada, que es el escenario al que va a llegar López Obrador como presidente, claro, armado de un enorme bono democrático que le dio este triunfo electoral espectacular, este triunfo que consiguió en las urnas, pero es un bono que rápidamente se puede empezar a vaciar si las primeras acciones del gobierno de López Obrador no son rápidas, eficaces, y si sus votantes no empiezan a ver resultados inmediatos en temas que fueron los de mayor insistencia en la campaña, ¿no? Especialmente en el combate a la corrupción y en el mejoramiento de la vida de las mayorías del país. Una de esas cortinas que él propone es la construcción de un corredor transísmico que uniría por tierra el Pacífico con el Golfo de México a través de una línea de ferrocarril y la construcción de clústeres con grandes empresas, etcétera, etcétera. Este es un proyecto largamente soñado por las élites estadounidenses, ¿no? Que han ansiado ese territorio desde mediados del siglo pasado, desde el siglo XIX, no pasado, hasta las distintas administraciones que han anunciado una y otra vez proyectos de esa naturaleza y que han terminado enfrentadas a las comunidades indígenas y campesinas de esa región. ¿Qué haría distinto, según tú, en esta ocasión, la posibilidad de que ese proyecto caminara en referencia a intentos fracasados del pasado? Al mismo tiempo que hace este tipo de planteamientos y que colaboradores cercanísimos de él, como Alfonso Romo, que va a jugar un papel muy importante en su gobierno, un empresario con una larga y polémica historia en México, al mismo tiempo que esos proyectos está prometiendo que va a llevar a las leyes, a la Constitución, los acuerdos de San Andrés, firmados con el ejército zapatista sobre los derechos de los pueblos, sobre la autonomía de los pueblos. Entonces vamos a ver cómo se vive esa contradicción, ¿no? Porque está prometiendo esas dos cosas. ¿Cómo se va a llevar a cabo todo este proyecto que implica pasar por los territorios mientras estás discutiendo al mismo tiempo y elevando a rango de ley la autonomía de los indígenas? Yo creo que puede ocurrir un poco sin que la comparación quiera ser exacta, como pasó en los primeros años del gobierno de Lula, ¿no? Lula metió las contradicciones sociales al seno de su gobierno, ¿no? O sea, puso funcionarios de un lado y de otro, o que en el escenario político brasileño eran equidistantes, unos desarrollistas, otros defensores de los derechos de los pueblos y de los trabajadores sin tierra, y esas contradicciones vivieron adentro de su gobierno, ¿no? Yo creo que podríamos estar frente a un modelo así. A propósito de Lula, en días recientes el árbitro electoral, el Instituto Nacional Electoral, acaba de multar al partido de López Obrador, Morena, con una multa millonaria, ¿no? De 197 millones de pesos, ¿no? Acusándolo de haber formado un fideicomiso
privado que en nombre de la reconstrucción manejó fondos de manera sospechosa, ¿no? Y sugiriendo la idea de que esto se convirtió en un instrumento para la compra del voto, ¿no? Aunque no lo demuestra. ¿Ante qué estamos con esa sentencia, ¿no? Bueno, no es una sentencia porque no es un tribunal, pero sí ante esa resolución del INE. Una guerra sucia, el intento de sentar un precedente como el que después viviría Dilma, Lula o Lugo en Paraguay. ¿Ante qué estamos, según tú? Pues yo creo que el Instituto Nacional Electoral equivocó el camino hasta donde he podido leer los documentos y de la resolución, en fin, nunca pueden demostrar que haya sido utilizado ese dinero para la promoción del voto o para la compra del voto, ni tampoco pueden demostrar que se hayan usado prerrogativas del partido que claramente están etiquetadas solamente para actividad electoral para apoyar a personas que resultaron afectadas por los sismos de septiembre de 2017. Entonces, yo creo que lo que hay ahí es un acto que pretende enlodar a un actor que ha hecho el combate a la corrupción su bandera principal, que pretende restarle bonos, ¿no? Sin que eso signifique que yo apruebe la manera como manejaron el fideicomiso, porque al parecer ahí hubo también algunas torpezas o falta de cuidado en la manera como tenían que manejar eso, sobre todo sabiendo que iban a estar bajo el escrutinio público y el escrutinio de la autoridad. Pero yo creo que claramente todos sabemos en México que las instituciones supuestamente autónomas que hemos construido en los últimos años, y eso lo han documentado los más reputados especialistas, son instituciones capturadas por el poder político, ¿no? O sea, tribunales, instituciones de transparencia que deberían servir al Estado mexicano, pues responden a intereses de grupo porque quienes los nombran son los partidos políticos que, por cierto, perdieron todo en esta elección y ya no podrán nombrar a ningún comisionado del Instituto Electoral ni de ninguna otra institución, ¿no? Pero ¿por qué el árbitro electoral, el INE, estaría interesado en entrar en una confrontación tan beligerante, tan abierta con el futuro presidente? ¿Son ellos solos? ¿Son otros intereses? ¿Cuáles intereses serían, o sea, en caso de que existieran? Pues todo el mundo sabe que los consejeros del INE fueron puestos ahí por cuotas de partido. Unos responden, y en los medios mexicanos están claramente identificados. Tales consejeros los puso el PAN, tales consejeros los puso el PRI. Podría haber ese interés, y yo observo también, y eso puede ser lamentable y hasta chusco, que hay un asunto de protagonismo de algunos consejeros electorales, o sea, simplemente de un ánimo de reflectores y de vanidad malentendida, ¿no? que los ha movido a hacer esto, que hasta donde se ve no tiene razón jurídica. Pasará el tema al Tribunal Electoral, que será el que le dé la definición, y yo creo que es muy probable que dé marcha atrás a la resolución de multar al partido que ha tomado el INE. Vivimos el colapso del sistema de partidos tal y como lo conocemos, ¿no? Fueron los grandes perdedores de esta jornada en su mayoría. Y al mismo tiempo hemos visto cómo emergen grupos empresariales o figuras empresariales que en torno a la lucha en contra de la corrupción están disputando el papel de oposición legítima a Andrés Manuel López Obrador. La emergencia de estos actores, tú que conoces Latinoamérica, ¿te parece que tiene un eco con lo sucedido en algún momento en Venezuela o en Ecuador o en Bolivia? Sí, sí lo tiene. O sea, aunque yo creo que las élites mexicanas colonizadas como están mirando más el espejo del Partido Ciudadanos de España, ¿no? Se ven en ese modelo. O sea, los partidos tradicionales, PRI, PAN y PRD, quedaron totalmente destruidos con esta elección, no destruidos,
digamos, en condiciones lamentables, no encuentran el camino de la reconstrucción. Vaya, ni siquiera han encontrado una explicación a lo que les pasó por encima, ¿no? Entonces, eso ha dado lugar a que se comiencen a perfilar opciones para construir una oposición, porque no se ve posible que de lo que quedó de estas fuerzas políticas tradicionales pueda surgir una oposición, digamos, consistente al gobierno de López Obrador, que va a ser un gobierno muy fuerte, no solo porque controla la presidencia, sino también porque tendrá mayorías en el Congreso, mayorías en los congresos estatales de la mayor parte del país. O sea, es un nuevo tablero político que va a obligar a todos los actores a nuevas acciones, a nuevas reglas, a nuevas maneras de actuar, ¿no? Arturo, Andrés Manuel ha anunciado la descentralización de la administración pública, trasladar los ministerios a miles de kilómetros de distancia o más de 1000 kilómetros de distancia en algunos casos de la Ciudad de México, donde están hoy actualmente, lo que significa que los trabajadores de esas dependencias tendrán que trasladarse para allá con sus familias, con su vida hecha acá. ¿No ves en esta medida una potencial fuente de un conflicto social intenso? Yo no creo que lo vayan a poder hacer con la velocidad que lo sonoro del anuncio puede parecer. O sea, esos van a ser procesos muy largos y complejos. Ya los hemos vivido con el traslado de instituciones, no del tamaño de las que se piensa trasladar ahora, pero ya se ha dado ese proceso. Yo creo que México requiere una descentralización de la vida pública, que los problemas que vivimos en la Ciudad de México tienen mucho que ver con esta hiperconcentración que se dio y que tiene que haber salidas. No sé si este modelo de llevarse 25 dependencias federales fuera vaya a ser realizable finalmente, ¿no? Y sí, habrá conflictos laborales y de muchos tipos, ¿no? Tiempos interesantes. Nos ha tocado vivir, claro. Muchas gracias, Arturo, y muchas gracias a ustedes por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.